Aquí aparece un montaje de un bloque sobre un plano inclinado que forma un ángulo teta. Este es el mismo del laboratorio. Entonces la idea es que uno va inclinando este plano, lo va inclinando hasta que el bloque comienza a deslizar. Entonces vamos a buscar la fuerza de rozamiento estática máxima, es lo que se va a buscar acá. Entonces las fuerzas que actúan sobre este bloque están la normal, el rozamiento y el peso. Entonces aquí aparecen esas tres fuerzas graficadas. El peso es una fuerza que realiza la Tierra sobre el cuerpo, la normal, que es la fuerza que ejerce este plano sobre este bloque, y la fuerza de rozamiento, que es una fuerza paralela a la superficie, que ejerce la superficie sobre este bloque. Ahora, en este caso es una situación de equilibrio estático. Entonces quiere decir que si yo sumo estas tres fuerzas, el resultado de la suma de las tres fuerzas va a ser cero. Entonces, colocando acá un sistema de coordenadas así, de esta manera, igual que están inclinados los ejes. Entonces, en ese par de ejes así, X, Y, las fuerzas quedan escritas de esta manera. Aquí está el peso, más la normal, más la fuerza de rozamiento. Y cada una de ellas ahora, ya escrita la ecuación vectorial igual a cero, cada una de ellas escritas por componentes quedan así. Fíjense que aquí aparece el peso, que tiene componente en Y tiene componente a lo largo de este eje, que sería el X. Vamos a ponerlo más explícito. Así los ejes. Este sería el eje Y el eje X sería de esta manera. El peso tendría esta componente de acá. Aquí voy a colocar el ángulo vuelve a ser, aquí vuelve a ser nuevamente teta. Aquí vuelve a ser nuevamente teta. Entonces esta componente que aparece acá es opuesta al ángulo. Entonces es el valor de la hipotenusa, que sería el peso, en este caso es mg. Y como está al frente, es el opuesto, aquí sería mg seno teta en esta parte. Está hacia el lado negativo de las x. Entonces por eso aquí en esta expresión aparece mg seno teta. Voy a colocarlo acá, mg seno teta. Igual, y la otra componente, mg coseno teta. Entonces esta de acá, que está al frente, es mg seno teta. Y esta que está adyacente es mg coseno teta. Así como aparecen acá, componente X, componente Y. En este caso, ambas componentes, esta y esta está hacia el lado negativo de las Y esta está hacia el lado negativo de las X. Por eso queda aquí menos mg seno teta y menos mg coseno teta. Ahora, en el caso de la fuerza normal tiene solamente componente en Y, en X no tiene componente. Entonces, en este caso, esta magnitud la llamamos N, simplemente, y está a lo largo del eje Y. Por eso esta fuerza queda 0 en X y N en Y. Ahora, en el caso de la fuerza de rozamiento está completamente sobre el eje X, no tiene componente en Y, o mejor, la componente en Y es 0. Entonces, esta magnitud de acá, esto de acá, lo vamos a llamar F minúscula, y entonces queda F en X apuntando hacia el eje positivo de las X y 0 en Y. Y la suma de estas fuerzas es igual a 0. ¿Ok? Ahora sumamos las tres componentes, esta y esta. Entonces aquí sería mg seno teta, más 0 más f. Y la segunda componente sería mg coseno teta, esta segunda componente más n más 0 igual a 0. Entonces, haciendo operaciones, menos mg seno teta más f, aquí sería seno, más f igual a 0, sería esta componente de acá, esto sería igual a este 0, es lo que he escrito acá, que es la ecuación escalar, y ahora esta aquí, la otra, esta de acá, esta suma, es igual a 0, la he escrito acá, menos mg seno teta, menos mg coseno teta más n igual a 0. ¿Ok? Entonces despejando de las ecuaciones, de estas ecuaciones acá, entonces aquí me quedaría seno, aquí, coseno, al despejar, este término suma ambos lados mg seno teta, entonces queda f igual a mg seno teta,
aquí sumo a ambos lados menos mg coseno teta, entonces queda n igual a mg coseno teta. Y tengo estos serían los dos valores de las fuerzas de rozamiento y normal, las magnitudes en términos de la masa y el ángulo. Ahora, la fuerza de rozamiento, a medida que uno va inclinando acá el ángulo, entonces llega un momento donde el bloque se va a deslizar. En ese momento tenemos la fuerza de rozamiento máxima. Es decir, que lo que uno puede, digamos, pensar de esto es que la fuerza de rozamiento tiene un valor mínimo y llega hasta un valor máximo. ¿Sí? Tiene un valor máximo, o sea, la fuerza de rozamiento no aumenta indefinidamente. Es decir, yo empiezo a inclinar, llega un punto donde se desliza. Es decir, si yo sigo inclinando, no va a quedar pegado este bloque a la superficie, sino que va a llegar un momento donde la fuerza de rozamiento no es tan grande, llega a un máximo, de tal manera que si se aumenta más la inclinación, el bloque simplemente desliza hacia abajo. Por lo tanto, entonces uno dice, bueno, la fuerza de rozamiento va a tener un comportamiento como este, que va entre un valor 0 y un valor máximo que es F max. ¿Ok? Entonces la fuerza de rozamiento va entre 0 y un valor máximo. Ahora, ese valor máximo de la fuerza de rozamiento, empíricamente esto no es un resultado teórico, sino a nivel de forma empírica, haciendo experimentos, se encuentra que la fuerza de rozamiento estática máxima es proporcional al valor de la normal entre superficies. Y el coeficiente de proporcionalidad lo llaman coeficiente de rozamiento estático. ¿Ok? En el caso, que es el de laboratorio, en el cual uno busca el punto donde llega al máximo, en ese punto donde uno logra el ángulo máximo, la fuerza de rozamiento se hace máxima. Es decir, que vamos a tener que la fuerza de rozamiento en ese ángulo máximo va a ser igual a μ por la normal. ¿Ok? La normal ya la tenemos arriba, calculada, que es mg coseno teta. Y la fuerza de rozamiento también la tenemos calculada arriba en términos del ángulo y la masa, que es mg seno teta. ¿Ok? Bien, entonces, sustituyendo acá esas dos expresiones, estamos en el caso en que la fuerza de rozamiento llega al máximo, ¿ok? En el caso en que la fuerza de rozamiento llega al máximo. No siempre es este el caso, solamente cuando la fuerza de rozamiento se hace máxima. Entonces, sustituimos la fuerza de rozamiento, la normal, aquí está, y el coeficiente de proporcionalidad. Eso se puede hacer siempre y cuando la fuerza de rozamiento sea máxima. Y aquí despejamos el coeficiente de rozamiento estático. Hacemos la simplificación y nos queda en este caso que el coeficiente de rozamiento es igual a la tangente del ángulo máximo que puede inclinarse el plano. Ahora, es de tener en cuenta lo siguiente. Voy a hacer énfasis en lo siguiente. La fuerza de rozamiento va entre 0 y un valor máximo. ¿Ok? Si uno se fija en la expresión que teníamos acá, F igual, la fuerza de rozamiento igual a mg seno de teta, si uno grafica en función del ángulo, aquí aparece el ángulo, aquí aparece la fuerza de rozamiento, la expresión que tenemos de fuerza de rozamiento, ¿ok? Que es igual a mg seno de a. Cuando uno grafica esa fuerza tiene este comportamiento. Sube y después baja en función del ángulo, matemáticamente hablando. Pero cuando uno lo hace experimentalmente, esa fuerza de rozamiento va a llegar hasta un valor máximo. Entonces digamos hasta este. En este punto, digamos que este sea el máximo, no estos. Digamos aquí, después de este ángulo, digamos por ejemplo 53 grados, por ejemplo, después de este ángulo, el cuerpo va a deslizar. Entonces esta parte de la función ya no va a valer, solamente va a valer hasta este punto. En ese punto es donde la fuerza de rozamiento se hace máximo y en ese punto es donde el ángulo toma su valor máximo. Bien.